Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, es miércoles 5 de mayo y en Onda Cero iniciamos el tiempo que dedicamos cada 15 días a la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza. Hoy les contamos que desde el pasado 30 de marzo se encuentra disponible para todo el que desee hacer alguna consulta Auñamendi Eusko Enciclopedia, basada en la enciclopedia Auñamendi de Bernardo Esternés Lasa. Auñamendi Eusko Enciclopedia es uno de los proyectos emblemáticos de Eusko Ikaskuntza y para conocer su historia, qué es lo que nos ofrece, de qué forma podemos realizar esas consultas, nos acompaña en los estudios de Onda Cero el vicepresidente de Eusko Ikaskuntza en Navarra, Sisto Jiménez. Muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. Y al otro lado del teléfono tenemos al director de la enciclopedia, Iñaki Martínez de Luna. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a la directora de Euskomedia, Arantxa Cuesta. Muy buenas tardes. Arratsaldeon, buenas tardes. ¿Por qué es este proyecto uno de los más emblemáticos para Eusko Ikaskuntza? Bueno, porque tiene una enorme trascendencia en un mundo que ya trabaja en red y que se comunica en red. El poner a disposición de una riqueza de información de 500.000 documentos es poner toda la cultura accesible, algo que antes había que tener una enorme enciclopedia en casa o había que tener mucho tiempo que poder dedicar a husmear en las bibliotecas. Hoy se puede hacer desde el teclado de clase de una forma mucho más eficaz, más cómoda y más accesible. El objetivo entonces de este proyecto es ese precisamente, ¿no? El que esté todo al alcance de la mano, ¿no? Sí, o al alcance de un clic. Eusko Ikaskuntza pretende que se cree actividad cultural, se cree investigación, y de eso se ocupan sus más de 3.000 socios, de los cuales unos 400 hay en Navarra, de producir investigación y cultura, pero claro, luego hay que activarla, hay que dinamizarla socialmente. Y para eso el instrumento que nos ha proporcionado Internet es realmente un sueño inimaginable hace unas pocas décadas y que da unas posibilidades magníficas de difusión cultural y magníficas de disfrute de esa cultura. Hoy yo animaría a todos los oyentes a que se aproximen no solo a Internet y a Google y a todo lo que conlleva Internet, sino específicamente a los instrumentos que proporciona Eusko Ikaskuntza, en particular este del proyecto Auñamendi con la plataforma de documental de Euskomedia, porque es que van a tener respuesta a casi todo lo que se me ocurre que pueden preguntar sobre su pueblo, sus gentes, su historia, todo lo que quieran. Haciendo un poquito de historia, Iñaki, ¿cuál es el camino que ha seguido esta enciclopedia Auñamendi desde sus inicios y hasta ahora, ¿no? Hasta este año 2010 en que ha visto la luz este proyecto? Bueno, la enciclopedia Auñamendi, de la mano de la familia Bernardo Esternés Lasa, se inicia a mediados del siglo XX. Y luego la edición en papel pues tuvo una difusión importante en muchos hogares de Baskonia, y es en el año 2001 cuando por fin se aborda un proyecto digital, ¿no? De la mano de Eusko Ikaskuntza y de la mano de Euskomedia. Es entonces cuando los contenidos de la versión en papel pues se empiezan a poner en la red. Y a partir de ese momento, y sobre todo desde 2005 en adelante, pues hay un proceso de renovación, de actualización de contenidos, porque bueno, pues la edición en papel tiene mucho valor en sí, pero la sociedad es dinámica y bueno, pues hay que ir incorporando nuevos contenidos o actualizando parte de los existentes, etcétera, ¿no? En 2005 esa fase se hace cargo de la responsabilidad de Auñamendi, Alberto Garate, el fallecido Alberto Garate, y es en 2007 cuando se acomete un nuevo proyecto que ha dado como resultado la actual Auñamendi Eusko Enciclopedia, que implica pues un salto cualitativo por diversas razones, ¿no? A juicio de Eusko Ikaskuntza, bueno, pues en aquel momento ya había que hacer frente a la realidad de un país bilingüe, y los contenidos anteriores solamente figuraban en castellano. Entonces se inicia un proceso ya de incorporación también de voces en euskera, a veces de creación directa, otras veces mediante traducción, pero desde el punto de vista lingüístico y en un mundo globalizado pues también
hay que dar cabida a otras lenguas para dar a conocer fuera cómo somos, para gente que quiere consultar algo sobre nosotros y no conoce ni castellano ni euskera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, ya la implicación también era de otro orden, era tecnológica, y había que transformar la plataforma, todo el soporte tecnológico de lo que es la enciclopedia online, ¿no? Entre otras razones, precisamente para dar cabida al plurilingüismo, pero además también para adecuar la enciclopedia y las necesidades de los usuarios en cuanto a búsqueda a la rapidez con que se demanda hoy, pero eso ya nos contará Arantxa con más detalle, ¿no? Luego también se hacía preciso abrir la enciclopedia a áreas del conocimiento emergente que hasta entonces pues no habían tenido un peso tan importante en la sociedad y que hacía falta atender, ¿no? Y es desde ese punto de vista desde el que se acomete el proyecto, pues en la versión que ha sido recientemente puesta al público, ¿no? La enciclopedia está integrada en esa plataforma Euskomedia que dirige Arantxa Cuesta. ¿Esto qué significa, Arantxa? ¿Qué supone para el usuario al final? Pues para el usuario lo que supone es una gran ventaja, porque cuando tú entras si en este momento nosotros tenemos 500.000 documentos que tienen orígenes diferentes, hay fondos documentales, hay fondos multimedia, hay vídeo, hay audio, pues si cada vez que necesitas encontrar algo, estás buscando, tienes un interés en algún ámbito del conocimiento y tienes que ir de base de datos en base de datos, eso supone una ralentización y es lo que hoy por hoy no estamos acostumbrados. Lo que hemos hecho es integrar todo utilizando la enciclopedia como columna vertebral de toda la información, y cuando alguien hace una consulta directamente le hace sugerencias, le sugiere que en este fondo tengo este contenido relacionado, tengo este vídeo o tengo esta misma tertulia de audio, pues formará parte de información relacionada sobre el artículo enciclopedia, ¿no? A Uñamendi. Le va a facilitar artículos de revista, le va a facilitar artículos de prensa. Una base de datos súper importante del cancionero vasco, los fondos documentales de Manuel Irujo, de Ángela Praiz, de don José María Arizmendiarrieta, cualquier información de esos fondos que esté relacionada con cualquier artículo de la enciclopedia se lo va a sugerir en el momento que está haciendo la consulta. Eso para el usuario pues creo que es una gran ventaja y bueno, así lo están viendo, ¿no? Los usuarios desde que está este sistema integrado. Los números la verdad que son realmente hablan por sí mismos, ¿no? Porque hablar de 500.000 documentos es mucho decir. Sí, no tenemos que olvidar que Eusko Ikaskuntza fue pionera en la salida a Internet. En el año 95 Eusko Ikaskuntza puso su primera web en Internet cuando creo que como institución cultural no había todavía ninguna institución cultural que había dado el salto a la red. Y todavía casi sin saber que era Internet, muy bien, pero bueno, pues se vio esa necesidad y que Internet era un medio de comunicación emergente en ese momento y que iba a ser importante, y Eusko Ikaskuntza estaba ahí, pero estaba ahí igual adecuando sus contenidos, dijo, si esto va a ser importante, todo lo que nosotros tenemos aquí recogido durante 80 y tantos años que entonces tenía la institución, esto tenemos que ir preparándolo para estar allí, y claro, al final, pues claro, ahora dices 500.000 documentos, no han salido de la nada, son 15 años de trabajo, porque en ese momento en Eusko Ikaskuntza ya fueron pues visionarios sabiendo que eso iba a ser importante y que había que estar ahí, ¿no? Y que había que ir preparándose para poder estar. Andando un poquito en lo que decía Arantxa y también enlazando con lo que antes comentabas, ¿no? Desde Eusko Ikaskuntza se ha tenido muy claro que había que estar ahí, sí, no se podía estar fuera. Se tuvo muy claro, además puedo alabarlo como merece, porque yo no estuve en aquella época en Eusko Ikaskuntza y por lo tanto puedo realmente asombrarme y halagar el oído de los que lo hicieron, porque realmente fueron unos visionarios. Empezaron muy al principio y el resultado es que hoy es el mayor fondo documental sobre asuntos relacionados con Baskonia, Euskal Herria, que existe en el mundo, y tiene cientos y cientos de miles de visitas mensuales y crecientes. Es una potencia, es la web con más páginas vistas por Google de todo Baskonia en el sistema de la web. O sea que
realmente es una potencia enorme. No nos cabría en casa, en ninguna de nuestras casas, ni en varias de ellas, todo el material que resulta accesible, pero no solo accesible como lo tendría Jimeno Jurío a base de gastarse la vista en pasar páginas, sino en 0,2 segundos uno tiene el listado de respuestas, toda la riqueza de respuestas y sugerencias que le da el sistema a su pregunta. A veces casi parece ciencia ficción, sí. ¿no? Por cierto, el Auñamendi fue una creación de Bernardo Estornes Lassa, se ha dicho, pero sí. Simplemente recordar que, aunque buena parte de su vida la pasó en San Sebastián, él es un navarro, es natural de Roncal. O sea que ese hay que resaltarlo. Y visionario también. Con sus 90 años, él vio Internet cuando en el año 96-97 llega al acuerdo la familia Estornés, en este caso Bernardo Estornés, con Eusko Ikaskuntza de la mano de Gregorio Monreal, él ya veía, y tenía casi 90 años, y él veía que eso iba a ser el futuro. Eso sí que es, con 90 años, tener esa capacidad de ver cuando estás acostumbrado a trabajar en un medio totalmente diferente. Desconoces qué es lo que viene, porque él murió, si no me equivoco, en el año 99 o 98, 99. Él no consiguió verlo esto en red, ¿no? Pero él sabía que eso era el futuro, y eso, con una persona de esa edad, también... Sí, cuando nadie además quizá imaginaba hasta dónde iba a llegar esto de Internet, ¿no? Un hombre capaz de promover una enciclopedia de esa envergadura, pues es un hombre que podía ser de los pocos que tuvieran esa capacidad de visión a su vez. Por cierto, Arantxa, una de las últimas incorporaciones, por ejemplo, que se hizo, entiendo que es, por ejemplo, la colección de románico de la Valdorba, que forma parte de esa colección que se está digitalizando de más de 60.000 fotografías de románico. Sí, románico en el mundo. Y el románico de Navarra creo que está todo en la red. Sí. Está todo el románico de Baskonia está en red, está el de las territorios limítrofes también, y se sigue con el trabajo. Que se sepa, es la mayor colección de fotografías de románico que existe en el mundo, ¿no? En el mundo, sí, es de Jesús Tellería, que es es navarro. No sé si él llegó a nacer en México, sus padres, de todas formas sus padres creo que eran los dos de navarros, y bueno, es un hombre que se ha pasado toda su vida recorriendo el mundo fotografiando románico, y tiene la mayor colección de románico hecha por una sola persona. No quiere decir que sea la mayor colección de románico que haya en esto, pero sí hecha por una sola persona, y esa colección de románico forma parte de estos 500.000 documentos. Yo me imagino, Arantxa, que esto, hablando de tecnología, supone un esfuerzo muy importante tecnológicamente, ¿no? Pues sí, tecnológicamente sobre todo supone un estar al día, ¿no? Un estar al día continuamente, porque en este mundo, en el de las nuevas tecnologías, cada día nos sorprende con algo que hace 3 era inimaginable. Entonces, supone intentar, claro, no puedes estar cambiando de tecnología todos los días, ni puedes estar cambiando tus sistemas todos los días, pero sí que supone que cada pasito que da la tecnología tú intentes poner al día tus sistemas o prepararlo para eso, ¿no? Y bueno, en este caso creo que el gran salto al margen, al final lo que vemos, la tecnología también se puede comprar. Lo importante es tener esta capacidad de poder aglutinar tantísimo conocimiento. Por otro lado, tenerlo bien estructurado y con una arquitectura de información sólida para poderte luego incorporar a las nuevas tecnologías. En este caso ha sido Google. Google. Hemos comprado una máquina de Google, no es el buscador de Google el que utilizamos, sino una máquina que hemos comprado a Google, y sobre todos los algoritmos, que trabaja con los mismos algoritmos que trabaja el sistema, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha hecho dar un salto muy importante. De hecho, Arantxa, yo he visto que tu equipo, aparte de que terminéis sabiendo muchísimo sobre Internet, porque es la herramienta sobre la que trabajáis, lo que he observado es que son todos licenciados en filosofía, en historia, en antropología, y que cuando se trabajan, por ejemplo, sobre esas fotos del románico, es que son gente que sabe lo que está haciendo, qué material trabaja. Va a trabajar con muchísimo cuidado, ¿no? Eso es. Sí, nuestro equipo totalmente igual, pues cuando estamos viendo esto, hablamos 0,2 segundos y 500.000 documentos y el sistema de información. En nuestro equipo solamente hay un tecnólogo. El resto el resto del equipo está compuesto por licenciados en historia, licenciados en
pues hay un filólogo, hay diferentes perfiles, pero sobre todo licenciados en Historia con especialidades en Patrimonio Cultural, con másters en gestión de recursos de información. Entonces, bueno, son perfiles muy de las ciencias sociales que cuando trabajan con la información tienen una sensibilidad muy... están totalmente sensibilizados y conocen lo que están trabajando. Entonces, bueno, pues eso también te da una ventaja competitiva frente a tener, pues eso, pues trabajar desde el punto de vista informático. Para nosotros la informática es simplemente un instrumento para poder mostrar de la manera más fácil y bueno, intentamos ser lo más seguir normas de usabilidad, etcétera, para poder transmitir todo lo que tenemos, ¿no? Pero lo importante es que hay mucho conocimiento y que tenemos que hacerlo llegar. Y las herramientas al final se pueden comprar, lo que no se puede comprar es lo demás, y no se puede comprar la capacidad de poder gestionar esa información. Saber cómo tratar ese material. Sí. Yo quisiera preguntarle al director de la enciclopedia, Iñaki Martínez de Luna, cómo ha sido ese proceso de trabajo, ¿no? Porque una vez que se decide llevar a cabo este proyecto, ¿cómo se consigue realizar una labor de este tipo? Actualizar una enciclopedia, en principio se antoja bastante complicado y laborioso. Sí, es una labor, de dimensiones pues enormes, ¿no? Además eso deriva en gran medida del hecho de que la enciclopedia esté online, lo cual obliga pues a tener los contenidos permanentemente actualizados en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible encaja perfectamente esto que estamos comentando de las dimensiones, ¿no? Bueno, aquí los equipos humanos son importantes, y lo mismo que mencionaba Arantxa, pues la preparación de las personas que están a pie de máquina a diario, también los equipos de colaboradores por áreas del conocimiento, pues son importantes, porque ellos son en definitiva quienes tienen la competencia de poder decidir cuál es el estado de determinados contenidos, de determinados voces, artículos de la enciclopedia, si es necesario actualizar, renovar, o si hay carencias en determinadas áreas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere una cierta ingeniería o artesanía, no sé cómo calificarlo, social, ¿no? Y bueno, hay en eso pues la competencia de los equipos por un lado, luego también la necesidad de que la enciclopedia, como pretendemos, esté abierta a colaboraciones de la sociedad. Lo que pasa es que eso no se puede hacer de forma indiscriminada, y si se pretende que los contenidos de la enciclopedia observen el debido rigor, pues aunque haya una actitud abierta a las aportaciones externas, sin embargo eso requiere de un posterior filtro de la calidad de esas aportaciones, ¿no? Bueno, al fin y al cabo es un sistema de evaluadores, como en cualquier revista internacional científica que se prestigie, ¿no? Y bueno, esas son las cautelas y las necesidades en cuanto a las aportaciones para poder tener los contenidos al día, sabiendo que nunca van a estar plenamente al día, pero bueno, con el mayor grado de adecuación posible, ¿no? En ese sentido, pues estamos hablando en estos 3 últimos años, pues del orden de 300 colaboradores aproximadamente, ¿no? Y bueno, pues siempre es un terreno que hay que ir alimentando, buscando nuevas personas que puedan aportar, etcétera, ¿no? Y claro, luego hay toda una cadena de protocolos de gestión de los contenidos, desde la puesta en contacto, la petición del trabajo, el encargo, pues los borradores consiguientes, la elaboración definitiva, el visto bueno o no al trabajo, la labor de traducción cuando solo está realizada en una lengua, la clasificación de acorde con las necesidades tecnológicas de la plataforma, etcétera, ¿no? Es todo un proceso laborioso y amplio que, bueno, pues afortunadamente tenemos gente competente que lo puede llevar adelante, ¿no? Yo creo que es interesante destacar que este proyecto, bueno, ha visto ya la luz, pero no acaba aquí. Es una realidad ya, pero sigue teniendo ese componente de proyecto porque va a seguir actualizándose en la medida de lo posible, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? Bueno, ese respecto, y como bien se apunta, pues es un proyecto que no puede acabar nunca. Así es que la enciclopedia, si reviva, tiene que ser permanentemente actualizada. Y por eso está el establecer objetivos pues a plazos, ¿no? Para el plazo de estos 5 años, por ejemplo, el foco de atención le hemos centrado fundamentalmente en la comunidad educativa y científica, y sobre todo, bueno, pues enseñanzas secundarias, universitarias, y para ello se aborda pues un repaso de las necesidades curriculares y pues para tener en cuenta cuáles de ellas han de ser incorporadas en la enciclopedia, si es que no lo están ya, y para que la comunidad pues educativa pueda hacer un uso debido y adecuado a sus necesidades de lo que ya existe, ¿no? Esta comunidad constituye un núcleo muy importante de usuarios hoy en día también, y además pues con la incorporación del bilingüismo, el plurilingüismo, pues bueno, esta comunidad es un usuario potencial en euskera, por ejemplo, muy importante, y por eso es uno de los focos principales de atención para el quinquenio 2010-2014, pero no el único, La enciclopedia también sigue abierta a otras áreas que van emergiendo, que son áreas del saber pues que hace unas décadas no existían, aunque estén o no estén directamente vinculadas con la comunidad educativa. Desde su salida a la luz hace poquito más de un mes, ¿qué valoración podéis hacer? No sé si es tiempo suficiente o qué impresiones habéis recibido vosotros, Sisto, ¿qué os han comentado en este tiempo? El control del impacto que pueda estar teniendo lo conoce mejor Arantxa. Los ecos, digamos, de lo que nos comentan, efectivamente es de admiración, porque realmente la obra, claro, es admirable porque es el resumen del trabajo de décadas. Claro. Y entonces es inevitablemente impresionante. Ahora, ¿cómo lo utiliza el público? El grado de utilización creo que necesitaremos unos meses, Arantxa nos podrá decir, pero yo creo que esto va a impulsar decenas de miles de consultas adicionales. Arantxa, cuéntanos. Sí, efectivamente, desde la puesta en red, y sobre todo, bueno, ya habíamos empezado con un periodo de pruebas previo en el que, bueno, se habían integrado algunas cosas para ver los funcionamientos y para ver un poco, recibir input desde usuarios que nosotros habíamos elegido en este caso, y bueno, eran usuarios responsables de instituciones culturales que, bueno, pues que tienen igual otra capacidad de valorar este tipo de sistemas, y la verdad es que lo que nos han dicho sobre el sistema de estas personas ha sido fantástico. Todo el mundo le parece que era, bueno, que el salto que habíamos dado era muy importante, que la capacidad de buscar cosas y la facilidad que dábamos era sobre todo con todas las funcionalidades nuevas que se aportan, ¿no? Y luego eso también se traduce en lo que vamos viendo en nuestro sistema de estadísticas. En la cantidad de accesos, pues hemos duplicado páginas y usuarios. Eso, pues bueno, y algo también quiere decir que por un lado es más rápido, con lo cual en el mismo tiempo tienen la capacidad de ver más cosas, y por otro lado que seguramente llegan mucho más fácil a lo que les interesa. Se nos acaba el tiempo, pero Arantxa, ¿dónde tenemos que entrar para poder acceder a esta enciclopedia? Pues euskoenciclopedia.org. Eso, así de fácil. Despedimos a Iñaki Martínez de Luna, director de la enciclopedia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Es que ricasco, buenas tardes y hasta otra ocasión. Perfecto. Arantxa Cuesta, directora de Euskomedia, gracias también por haber estado ahí al otro lado del teléfono. Y Sisto Jiménez, vicepresidente de Eusko Ikaskuntza aquí en Navarra, gracias también por estar con nosotros. Agur, y hasta cuando queráis. Y en Onda Cero, y ya saben que recordamos todos los días que Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 3:30 a 5:30 por las tardes, de lunes a jueves. Los viernes podrán atenderles de 8 a 3. Tienen una página web también a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Gracias por su atención. Les dejamos ahora en Onda Cero con unos minutos dedicados a las artes plásticas. Buenas tardes.